Muy buenas noches, estimados hermanos, en el nombre del Señor. Continuamos con el curso de Panorama del Nuevo Testamento y esta semana toca estudiar dos cartas que tienen el mismo título. Es la primera carta a los Corintios y la segunda carta a los Corintios. El autor de esta carta, como ya les dije anteriormente, es Pablo. Y esta carta fue escrita por Pablo desde Éfeso durante su tercer viaje misionero. Cabe mencionar que esta iglesia fue fundada por Pablo en el año 54 después de Cristo, durante su segundo viaje misionero. Ojo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esto es algo muy interesante, porque esta iglesia fue fundada por él y tuvo el privilegio de tener a él como líder durante 1 año, 8 meses. ¿Ah? 1 año, 8 meses, como refieren las escrituras en Hechos capítulo 18, verso 11. Ahora, dicha congregación estaba compuesta por gentiles, judíos y griegos. ¿Qué es lo que realmente debemos recordar? Esta era una ciudad cosmopolita, así como lo es Lima, y en esta época, sinceramente, era una ciudad pues con mucha libertad, mejor dicho, libertinaje, en el cual las restricciones morales eran mínimas. Había un desenfreno total de inmoralidad sexual y porque era parte de su idiosincrasia. Ahora, como ustedes bien saben, en una ciudad con todo ese contexto, era difícil establecer una iglesia. Sin embargo, Dios hizo un milagro al transformar a muchas personas por la predicación que Pablo hizo en aquella ciudad, y durante esos año, 8 meses. El propósito al escribir esta carta era guiar a la iglesia a separarse del error y del desorden moral y contestar algunas preguntas específicas que le dirigieron a él a través de la información que recibió de ellos. Como ustedes bien saben, todos estos libros eran cartas en respuesta a lo que él recibía de información. Era una carta para tratar de corregir las cosas que se manifestaban en lo que se le había informado a él. Ahora, es importante notar qué cosa. Corinto era un lugar, como dicen, muy cosmopolita. Y el solo hecho de que haya ello, había múltiples culturas. Sin embargo, una de las que predominaba era la cultura helenística, es decir, la griega. Y dentro de esa cultura estaba impregnado el paganismo, esa idolatría muy marcada hacia dioses paganos. Dentro de ellos estaba la diosa Diana, una de las diosas a la cual se le rendía culto con su propio cuerpo, no de la diosa, sino el propio cuerpo de todos estos hombres. Entonces, ¿qué hacían dentro de estas reuniones? Antes de ser creyentes, ellos rendían culto, entre comillas, de adoración a la diosa Diana, y en esos templos
griegos que hacían simplemente orgías, habían prostitutas que servían, entre comillas, a esa diosa de la fertilidad. Ahora, teniendo eso en mente, te darás cuenta que cuando Dios convence a estos cristianos, a estos hombres de su mal camino, ya que son pecadores, son transformados por el poder del Señor, pero después de que se va Pablo, ellos empiezan a recaer en esos pecados pasados. Es más, no, y con eso no estoy diciendo que toda la congregación de Corinto estaba haciendo lo mismo, pero de acuerdo a la carta se ve que la gran mayoría de ellos no llegaron a alcanzar una madurez suficiente porque no tenían el discernimiento para distinguir lo bueno de lo malo. Tal es así que en el primer capítulo empieza a Pablo a reprender a la iglesia de Corinto, a los corintios, porque se había formado facciones, es decir, había grupos que estaban siendo seguidores de Pablo, otros seguidores de Pedro, otros seguidores de Apolos, y eso que provocaba simplemente división. Eso es algo que Pablo dice no debería pasar. ¿Acaso alguno de estos líderes ha muerto como lo hizo el Señor Jesús entregando su vida por amor? Y no es así, ¿verdad? Nosotros sabemos que ninguno de los líderes hizo eso. ¿Qué cosa nos lleva también a ver esta situación? Que no es algo lejano de la realidad. Nosotros en la actualidad vemos iglesias donde prefieren a un predicador más que a otro, y eso es reflejo de inmadurez, de falta de entendimiento de la palabra del Señor, porque Dios usa personas y no tiene ningún propósito Dios enaltecer a los líderes, a los pastores. Sí, hay que ser agradecidos por ello, pero agradecerle a Dios. Y no quiero decir que por eso no le puedas dar gracias a Dios a tu pastor o a cualquier líder de tu iglesia, pero no debes idolatrarlo. Eso es una de las lecciones que Pablo les enseña a ellos y nos quiere enseñar siempre a cada uno de nosotros. ¿Qué otra cosa vemos también en este libro? Pues lastimosamente estos corintios eh, tenían tan mala reputación que llegaron a tener actos realmente degradantes. Aquí en esta carta se ve divisionismo, se ve inmoralidad sexual, se ve pleitos entre hermanos en donde no tratan de solucionarlo como debería ser bíblicamente, hablando, tratando de comprender. Y es más, Pablo habla de por qué no más bien sufrís el agravio, es decir, por qué no agarras y bueno, asumes ese mal proceder de este hermano y tú no respondes de la misma manera. Entonces, ¿qué sucedía? Pues se generaba escándalos, porque entre los gentiles, entre gente que era incrédula, y eso que provocaba que el nombre de Cristo sea manchado, porque estos pleitos tenían que ir a tribunales donde no era necesario. Hermanos, no estamos alejados de la realidad de esta iglesia de Corinto. En la actualidad eso sucede. Yo hace meses atrás me enteré de iglesias en las que estaban prefiriendo a un líder que a otro y donde incluso se llegó al escándalo a traer policías para que puedan calmar a la turba. Y, y oh sorpresa,
todos ellos supuestamente son cristianos. Eso trajo descrédito a esta congregación y haciendo que ni siquiera el mismo vecindario quiera que esa iglesia esté ahí y siga ahí. Es lamentable, hermanos, pero esto es lo que va a seguir sucediendo si nosotros no tomamos ese verdadero sentir de seguir al Señor y de buscar imitarlo a Él. Dentro de esto se ve algo muy escandaloso, a un hombre que toma a la mujer de su padre y está viviendo con ella. Pero ¿qué es lo más escandaloso? Que toda la iglesia estaba consintiendo este pecado. Y esto fue tan chocante para Pablo, porque él simplemente agarra y, y él dice, entreguémoslo a Satanás. ¿Y eso qué significaba? No significaba perder la salvación. Lo que significaba era que tenía que salir de la congregación como un medio disciplinario para que Dios en su misericordia le haga ver a él como cristiano que está dando mal testimonio y está tomando el nombre de Dios y pisoteándolo por la actitud que tomaba. Tal es así que él agarra y reprende a todos los líderes que existían en esta iglesia de Corinto y a cada uno de los creyentes. Ahora, ¿qué más hay problemas en el matrimonio? Cuando él toca estos temas es porque realmente eso es lo que estaba sucediendo. Había problemas en el matrimonio, había fornicación, había adulterio, y eso era algo que no podía ser conforme a los santos. Ahora, cualquiera de nosotros podría decir que esto pues no es una iglesia de creyentes, ¿no? Este es un lugar de reunión, un club, porque hay hombres fornicarios, adúlteros, hombres pleitistas, simplemente hombres que están dejándose guiar por sus propios deseos. Sin embargo, Pablo afirma algo muy interesante en este libro. Ah, en el capítulo 6, cuando él les dice, así que, verso 7, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Pero dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Eso se sorprende él. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y oigan este verso. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, aquí Pablo estaba asegurando que los que estaban practicando estos, y no dice todos, y esto erais algunos, dice, algunos de los que eran cristianos, pues eran ladrones, habían sido ladrones, fornicarios, pero él les está haciendo ver la posición que antes tenían y que no deben seguir teniendo, que ahora tienen una vida nueva, que han sido justificados, es decir, han sido declarados justos delante de Dios por la obra de Jesucristo. Han sido santificados, es decir, han sido llamados a ser santos. Entonces, claramente aquí nos damos cuenta que pues esta congregación era una congregación de cristianos, habían sido salvados por la gracia del Señor. Sin embargo, estaban practicando toda esta clase de pecados
que eran parte de su cultura, algo que no había podido desarraigar por completo. Ahora, ¿eso quiere decir de que existen cristianos carnales? No, no existe un cristiano carnal. O eres un cristiano o no eres cristiano. Sin embargo, sí puedes tener conductas que te llevan a dominarte por la carne. Es muy diferente a ser un cristiano carnal porque es contradictorio, ¿verdad? Que seas un cristiano y seas carnal. No es así, hermanos. Otra de las cosas que debemos tomar en cuenta también es que aquí Pablo hace un énfasis en el derecho de un apóstol. ¿Por qué razón? Porque de la misma manera que ellos no respetaban eh, sus, los principios bíblicos, pues tampoco eran eh, tan desprendidos. Es así que Pablo está hablando de cuáles son los derechos de un apóstol. Ahora, ¿para qué? ¿Para exigirlos? No. Lo que Pablo estaba acá diciendo, que él tenía todo el derecho de poder ser sustentado. Sin embargo, él suprimía eso para no ser gravoso a nadie. Y es por esa razón que vemos que él trabaja haciendo tiendas. Él sirve al Señor, pero con su oficio está trabajando para poder sustentarse. Sin embargo, eso no quiere decir que ninguna de las congregaciones le brindaba una retribución por el servicio a Dios. Claro que sí, como veremos en otras cartas. Ahora, dentro de toda esta carta, lo que podemos entender es que Pablo está llevando a toda la congregación, llamándolos a que vivan en santidad, a que puedan agarrar y dejar esa conducta impura. Y lo que vemos es esa habilidad por la que Pablo utiliza la palabra del Señor, es decir, la inspiración que Dios le da para confrontar los pecados. Él busca que todos estos hermanos que siguen practicando actos pecaminosos de sus vidas pasadas, pues les genere un arrepentimiento genuino. Porque una cosa es decir, lo siento, y volver a seguir lo mismo en el mismo pecado, ¿verdad? Pero otra cosa es arrepentirse, es decir, alejarse totalmente del pecado y vivir una vida de santidad. Este es uno de los libros muy hermosos porque hay enseñanzas para todos los tipos o la gran mayoría de pecados que muchas veces las iglesias lo permiten y que hay veces no nos damos cuenta que eso va a traer descrédito al nombre del Señor Jesús. Definitivamente, eh, Pablo lo que les quería transmitir es que el cuerpo de Cristo es uno y no está dividido. No está dividido por preferencias, no está dividido por el pecado mismo que va a destruir la iglesia. Es por esa razón que él se muestra muy celoso aquí y Pablo lo que busca es la unidad cristiana, que vivan una vida plena y una completa libertad, entendiendo esa verdadera resurrección de Cristo y esa nueva regeneración en cada uno de los hijos de Dios. Así que esto es esta primera carta. Ahora, sin embargo, hay otra carta, la que nosotros conocemos como la segunda carta a los Corintios. Ahora, históricamente, de acuerdo a los comentaristas,
y a los estudiosos refieren que esta no sería la segunda carta, sino que esa segunda carta se perdió y esta es la que realmente se pudo encontrar y bueno, se considera como la segunda carta a los Corintios. La tradición declara que fue escrita desde Macedonia en Filipos, a diferencia de la primera que se escribió en Éfeso, ¿verdad? Es lo que habíamos estudiado hace unos minutos. Ahora, en Macedonia, pues se encontraba Tito y Pablo había ido buscando a Tito porque era su colaborador para que hiciese frente a la situación que se había comunicado a Pablo. Ahora, esta segunda carta, como la conocemos tradicionalmente, fue escrita unos pocos meses después de la primera, aproximadamente en el año 55 a 56 después de Cristo. Ahora, Pablo se había enterado que su primera carta a los Corintios había hecho que muchos de ellos, ¿se acuerdan? De los que vivían prácticamente como no regenerados, se arrepintieran. Eso causó mucho gozo en Pablo. Pero también se enteró que los judaizantes habían llegado allí predicando un evangelio falso y rechazando su autoridad. Entonces él escribió su segunda carta no solo para expresar su satisfacción por el arrepentimiento de ellos, pero también contra los falsos maestros y a la vez defender su apostolado. Si en la primera carta él declara los derechos de un apóstol, aquí él está defendiendo a su apostolado. ¿Y cómo lo va a defender? Es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Nosotros vemos que esta segunda carta a los Corintios empieza hablando acerca de las aflicciones de Pablo. Y Pablo entiende de que eso es la característica innata de todo cristiano. Es decir, que debe estar preparado para las aflicciones y para las tribulaciones. Esta es una de las cartas muy importantes, sobre todo para aquellos que quieren servir al Señor, a que aquellos están decididos a entregarse de lleno a trabajar por el Señor. ¿Por qué razón? Porque aquí están las marcas distintivas de un verdadero servidor, de un líder, como hoy en la actualidad se conoce. Ahora, dentro de esta carta lo que vemos es que él está hablando de lo que significa vivir por fe, una de las características importantes para no desmayar en el camino de Cristo, porque realmente debemos entender que a pesar de que nuestro cuerpo mortal va desgastándose, como dice el capítulo 4, también nuestro hombre interior se va renovando y eso va a depender de la fe que tengamos en el Señor, del grado de dependencia que tengamos de Él. Entonces, esta carta lo que nos hace ver es que la iglesia fue transformada por la palabra de Dios a través de la voz de Pablo. Vemos que tomaron actitudes
de arrepentimiento, y es por esa razón que él habla acerca de lo que son, de lo que viene a ser cada uno de los creyentes, el templo del Dios viviente. Y él habla acerca de que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, para hacerles ver que debe uno caminar eh, en obediencia a Dios, no uniéndose también a mujeres incrédulas, a relacionarse en negocios también con hombres, a mujeres incrédulas. Y vemos aquí lo que les dije anteriormente. Esta carta demuestra también el gozo que tiene Pablo después de la reprensión que da a los corintios, porque él habla y dice en el capítulo 7: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Esto es muy importante dentro de la carta. ¿Y qué es lo que nos hace ver? Que Dios utilizó a este siervo para que esta iglesia vuelva a los caminos de la santidad. Es muy importante lo que Pablo dice acá, porque él habla y les dice que una iglesia que realmente teme a Dios, es temerosa de Dios, vive en santidad, está dispuesta a ser dadivosa, a ayudar a los necesitados, a ofrendar para los santos. Esto es muy importante que nosotros como iglesia lo entendamos, hermanos. ¿Por qué razón? Pablo se estaba dirigiendo a la iglesia de Corinto porque, como dije, ya se habían infiltrado los judaizantes, y estos hombres lo único que querían era prestigio, ¿verdad? Ganarse reputación propia. Es por esa razón que él habla y se sorprende. Dice: ¿cómo es que voy a pretender obtener o recomendarme a mí mismo, cuando lo que da la validez de su ministerio es su vida de piedad, su vida de integridad, su vida de servicio y su vida sobre todo dispuesta al sufrimiento por la causa de Cristo? Esto es muy importante, por el cual él agarra y confronta del capítulo 10 al 12 a estos hombres que se creían, como dicen algunos comentaristas, superapóstoles, de tal modo que él aquí les habla a los corintios y les dice que él realmente se goza en sus debilidades. Él aquí refiere que él tiene un problema, no sabemos el problema a ciencia cierta. Algunos dicen que era un problema de ceguera, otros dicen que tenía otro tipo de enfermedad, pero lo que sí se sabe es que esa enfermedad era un motivo de demostrarle al mundo que, a pesar de esas debilidades que él poseía, era una razón que Dios le daba para que nunca se gloríe, sino que se gloríe en Cristo. Esa marca distintiva de Pablo, de entender el verdadero
seguidor de Cristo, está dispuesto a sufrir, está dispuesto a padecer por la causa de Cristo, y que lo único en el que se podía gloriar es en la cruz de Cristo. Así es, hermanos. Entonces, ya a manera de resumen, podría decir que la idea principal de este libro, de esta segunda carta, es la defensa del apostolado de Pablo y corregir las fallas en la iglesia de Corinto, aclarando la oposición también de estos falsos eh, maestros, y sobre todo demostrando que ese amor genuino derramado en el corazón de Pablo servía para poder entregarse de lleno a sus a las ovejas del Señor, con el propósito de cuidarlas, de pastorearlas y de hacer que de ellas cada día puedan seguir haciendo discípulos para la gloria del Señor. Y esta carta termina dando saludos y gracias a todos aquellos que colaboraron con él. Sinceramente, el Señor nos habla también aquí, finalmente, de examinarse si estamos en la fe. Eso es muy importante, porque si no nos examinamos, podemos falsamente creer que somos cristianos, cuando en realidad no lo somos. Entonces, hermanos, esta carta definitivamente es una carta muy preciosa, de gran valor para todas las edades. No es solamente para esa época, es por esa razón que la palabra es viva y eficaz. Así que, hermanos, yo les agradezco por este tiempo y les pido que sigan adelante, no se desanimen y sigamos aprendiendo para poder enseñar a otros la palabra del Señor. Muchas gracias y Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.